Desarrollar habilidades en pastelería es algo que requiere esfuerzo y tiempo para lograr. Y por eso hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de cómo llegar a mejorar en estos aspectos para que nuestros emprendimientos crezcan muchísimo más. Como les decía, hoy tenemos una invitada súper especial. Estamos aquí con una gran amiga además, pero quiero que sea ella quien les cuente un poco quién es y nos ponga en contexto, nos cuente un poco de su vida, lo que ha hecho y bueno, cuéntanos un poco a todos. Bueno, Jean, gracias por tenerme aquí. Para mí es una invitación muy importante y muy especial. Mi nombre es Catalina Peralta, soy de base diseñadora gráfica y después me dediqué a trabajar en cocina y en pastelería. La pastelería llegó a mí desde muy pequeña y cuando ya tomé la decisión de estudiar todo el tema de gastronomía y pastelería se convirtió en todo un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Como lo dijiste, somos grandes amigas porque fui tu profesora hace muchos años y bueno, a raíz de eso le tomé un amor muy importante y muy especial a la pastelería. Y gracias a la pastelería en la pandemia sostuve todo lo que no pude sostener con otras cosas de trabajo y aquí estoy. Bueno, como les contaba Catalina, ustedes no se imaginan, de verdad, ella ha sido una de las personas que a mí me impulsó a seguir en este tema de la pastelería, porque fue creo que mi primera o mi segunda profesora en pastelería. Y no sé por qué, pero fue como un clic. Empezó siendo la profesora normal, llegaba a clase normal y luego nos hicimos súper amigas. Sí. Y enos aquí muchos años después. Muchos. Pero no digamos cuántos, pero sí. Sí, no parece, otro. Pero poquitos. pero bueno, Cata, ahora sí, hablemos un poco de las habilidades que tú consideras que un pastelero debe tener, más allá de un poco de la técnica y pues partiendo de la base que de pronto ya conocen un poco pues de pastelería, de la técnica y ya saben pues el tema de hacer pastelería, más otro tipo de habilidades que deben tener para que su emprendimiento y su negocio funcione. Bueno, desde la experiencia puedo hablarte de tener habilidades en la constancia y tener la capacidad de saber manejar el fracaso. Súper importante. Muy importante, el aprender a lidiar con el que hago algo hoy y mañana ya no me sale, es muy importante porque hace parte de la perseverancia y de lo que estabas hablando al principio de generar todo un proceso en el que yo aprenda que finalmente la cocina es un laboratorio químico y hoy la temperatura no es la misma que tuve ayer cuando hice el ponqué y ayer el ponqué me quedó de 5 pisos y hoy me quedó de 2. Puedo usar la misma técnica, pero no necesariamente tiene que ver con mi habilidad de manejar una técnica, sino de aprender a desarrollar el entendimiento frente a lo que tengo en mi entorno. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Una vez, hace un montón de tiempo estábamos hablando y algo yo estaba haciendo y no me salía. Y Cata me estaba diciendo como, tranquila, estaba haciendo la torta de cumpleaños para alguien y me dice, estaba haciendo un chocoflán y cuando le di la vuelta se quedó todo pegado y no pude. Algo súper básico y no me salió. Si eso le pasa a Catalina, ¿por qué no me va a pasar a mí? Sí. A mí, por ejemplo, me pasa que yo no he podido bien con los macarons. O sea, para mí es muy complicado. Los he logrado en pocas oportunidades, debo confesarlo, pero no es fácil. Hay algunas cosas que uno tiene que ser constante y tiene que seguirlo intentando. Algún día le saldrán bien, pero hay que seguirlo intentando. Parte de ese ejercicio es aprender a manejar la materia prima. Y nosotras haciendo tortas, pasteles, flanes y de todo,
es exactamente lo mismo. No es lo mismo usar una crema de leche de marca A que usar la marca B, porque la cantidad de grasa que tiene es distinta, la temperatura nos afecta. Acuérdate cuántas veces, acuérdate cuando intentamos hacer trufas, que era un día súper caluroso, nunca nos salieron, la masa quedó divina, el sabor era espectacular. Sí, total. Pero quedaron unas, perdón la palabra, unas plastas horribles, nunca pudimos hacer trufas y tenía que ver era con la temperatura, no con la materia prima. Entonces, si hablo de habilidades, creo que eso tiene mucho que ver. Una habilidad que para mí es muy importante en lo que nosotros hacemos es la habilidad matemática. Es verdad. Y la mayoría de gente piensa como, bueno, no la mayoría, pero sí muchas personas dicen como, no me gusta la matemática, entonces voy a estudiar cocina o pastelería. Y están tan equivocados. Sí. Tan equivocados. Yo trabajo ahora en una universidad y dicto una materia que se llama pensamiento lógico. En cosas como la pastelería necesitamos ser muy exactos. Y no solamente, creo que es importante tener en cuenta que no solamente para el hecho de hacer los pasteles, para prepararlos, sino que hay que tener en cuenta que el fin es venderlos. Sí. Y es un negocio. Para poder vender necesitas tener una habilidad más que matemática financiera. Claro, un cálculo. Un cálculo. Y necesitas saber cobrar. Para saber cobrar necesitas tener una base matemática. Es algo mínimo, pero necesitas esa base. Es importantísimo. Si nosotros no tenemos claro hacia dónde queremos que el negocio crezca, es básicamente como declarar que el negocio va a estar siempre estancado, porque no tenemos una proyección de crecimiento del negocio. Y hay otra historia y es, yo puedo pensar que lo que mi negocio va a hacer es vender galletas y consigo un público al que le voy a vender las galletas, pero un día se me ocurrió sacar, no sé, cocadas. Y resulta que la gente compra más cocadas que galletas. Entonces ahí suele haber un sentimiento de fracaso. Ya no es el negocio que yo quiero. Y yo los invito a que piensen vamos a modificarlo. Si la galleta no me da, pues vendo cocadas, que es lo que la gente me está pidiendo. Sí, eso claro. También es una habilidad de poder manejar una situación. Claro, es como un poquito el poder de la transformación. Sí. Y es poder adaptarse un poco, pero también es pensando en el mercado, es claro. Un poco poder adaptarse al mercado realmente y no solamente enamorarse de una idea. Sí, de acuerdo. Porque nosotros somos muy de amores y odios, y es como, a mí me gusta esto, pero no me gusta esto. Y es, yo quiero hacer esto, y me acuerdo mucho cuando empecé con todo este tema, era como, me encanta hacer la decoración, pero no me gusta hacer panes. Y no, o sea, de verdad, no me gustaba hacer panes. Después, como que dije, no, o sea, de verdad hacer panes no estaba mal y necesito aprender a hacer muy bien. Es muy importante porque hay mucha teoría en el pan que no voy a aprender en ninguna otra cosa, que la necesitaba aprender. Entonces, como que es importante no enamorarse de una sola cosa y darte cuenta que a veces el mercado es el que te pide el cambio. Sí. No puedes estar reacio a una sola cosa y enamorarte de una sola cosa. Durante la pandemia fui panadera. La más panadera. La más panadera de todas. Todos en mi casa olíamos a levadura y harina. Sí. Logré hacer panes maravillosos y logré aprender una nueva técnica que yo desarrollé. Entonces, con una masa hacía una variedad infinita de panes. Y era la masa, por ejemplo, del pan francés, de la baguette. Pero yo la modifiqué. Entonces, sacaba un pan baguette normal, pero después empecé a sacar panes rellenos. Esto era el hit. Y un día decidí hacer pan blandito, porque queríamos pan blandito y estábamos en pandemia, no podíamos salir
Y entonces aquí en la casa yo decía, ay, qué rico por la mañana un huevito, chocolate y pan blandito. Pues hasta que no entendí cómo era la química de la Claro. bendita levadura, de acuerdo con la temperatura, que además pues era en mi casa. Eso significa que podían ser días enteros de horneada, entonces no me funcionaba igual la temperatura ambiente, hasta que desarrollé el punto en el que debía hacer el pan blandito, y el pan blandito era el último que hacía en el día. Y estos panes eran un hit. Pero pues hice piedras de pan blandito, hice unas masas horribles de pan blandito porque se sobreleudaban, entonces quedaban amargas. Pero Horrible. mira que lo que tú estás diciendo también hace parte de adaptarse, Claro. porque digamos que este tema de la pandemia nos hizo a todos adaptarnos a otra cosa súper diferente, pero nosotros también tenemos que pensar que ante situaciones complicadas, bueno, digamos que ese fue un extremo, pero ante cualquier situación tenemos que podernos adaptar, no solamente cuando el mercado sea el que nos diga como por acá no es la cosa, sino cualquier otra situación que nos haga cambiar. Entonces, digamos que ese fue tu caso en la pandemia, pero pueden haber muchos otros casos en los que nosotros tengamos que adaptarnos a hacer algo diferente. Digamos, para ti nunca había sido ese nicho especial de panes, No. pero ese fue el momento en el que la sacaste del estadio haciendo panes. Total, total. Luego aprendimos el arte de las tortas. Yo me dediqué a hacer tortas decoradas con flores comestibles. Y entonces yo armaba la torta, una la rellenaba y la otra decía, póngale la florecita aquí, hágale con este color, haga no sé qué. Y son tortas que se venden muy bien, pero que se hacen realmente en un trabajo en conjunto, en equipo. Mi marido es el mensajero, entonces él llevaba las tortas con mucho cuidado, hasta que entonces ya desarrollamos la posibilidad de evitar que se muevan tanto. Los huecos de la ciudad no ayudan, Total. Sí. la temperatura no siempre ayuda. Entonces eso también me parece que son habilidades que debes ir, o que se van desarrollando a medida del camino, ¿no? Mientras Sí. vas dando El pasos trabajo y en pasos equipo. y trabajo en equipo. Sí, y es algo que yo he hablado ya en otros videos también, y es como muchas veces empezamos pensando que vamos a trabajar solos, porque empezamos como con el negocio solitos y creemos como yo hago la torta, yo la decoro, yo la entrego, yo hablo con el cliente y yo soy el que hago todo solito. Pero el negocio no siempre va a ser así. No. Muchas veces vamos a necesitar gente, y si el negocio lo proyectamos con crecimiento, pues claramente va a requerir muchas más personas. Claro. Y es necesario pensar en un equipo, y se necesita pensar en cómo se quiere ese equipo y cómo se busca ese equipo. Entonces, de manera estratégica. Ajá, eso es súper importante, tener como claro qué tipo de equipo quieres. Digamos, en tu caso, tú trabajaste con tu núcleo familiar, además era una situación atípica, era pandemia, era en la casa, pero cuando trabajas con un equipo también es importante ver qué tipo de personas trabajan contigo, no solamente el conocimiento que tienen, sino las habilidades que tienen, y la calidad de personas que trabajan contigo, como la energía que traen a ti, y como, no sé, cómo interactúan contigo, porque al final del día están todo el tiempo con uno. Sí, claro, terminan siendo otra familia para ti. Yo a lo que le pongo mucha atención es cómo interactúas tú, no solamente con tu equipo de trabajo, sino con la materia prima. Porque para mí la materia prima, cuando yo cocino, va impregnada de lo que yo en ese momento estoy sintiendo. Entonces yo entro a la cocina y digo, ok, Gina me pidió una torta y es para celebrar el cumpleaños número 15 de ella. Esto significa que debe ir impregnada de un amor especial, y la hago como si se la fuera a hacer a alguna de mis hijas, por ejemplo. Y cuando esto ocurre, tengo las llamadas de la gente diciendo, la mejor torta que me he comido en el mundo.
Cata, eso es súper bonito y de verdad que si todas las personas trabajaran con ese amor, yo creo que la pastelería sería algo diferente. El mundo sería diferente. Sí, el mundo sería diferente. Porque, porque cuando uno trabaja y cuando uno hace las cosas con amor, cuando uno hace algo que le gusta, eso se nota. Entonces, yo creo que cuando uno entrega un producto y uno le entrega un producto a una persona, algo que es como un pastel y te lo mandaron a hacer porque es un cumpleaños, una celebración, es algo que es para evocar felicidad. Sí. Entonces, es una responsabilidad que uno tiene que sea algo que transmita eso. Y me parece súper importante que sea una habilidad que uno tenga también, que identifique cuál es el sentimiento que se quiere transmitir con el producto que uno quiere entregar. Total. Eso es muy importante. Total. Yo pienso, Jean, que dentro de nuestro negocio se han perdido muchos valores. Aquí competimos. Y no compito por aprender lo que tú haces mejor que yo, sino compito en cómo hago para que tu trabajo se vea menos y el mío se vea más. Alguna de esas veces que me llamaste y me dijiste qué pena pedirte tantas explicaciones y yo te decía no, necesito que seas mejor que yo, necesito que me superes, necesito que aprendas lo que yo aprendí y te puedo transmitir para que cuando tú seas mejor, yo pueda aprender de lo que tú haces. Es decir, hoy estás con este canal. A mí esto todavía me da miedo. Tengo un canal en YouTube abierto. A ver cuántas veces lo he usado, jamás. Por eso tú me dices a mí te voy a invitar y yo digo, vamos, con toda. ¿Qué tal que el día de mañana tengamos un super canal cada una? Ay, pendientes. Claro. Pero es la habilidad que tú aprendiste a desarrollar y es la que yo necesito. Y no para ser tu competencia, sino para poder ser pares, para poder trabajar. Claro, total. Y es que lo que pasa es que es algo súper importante porque es algo que yo considero y es que todos somos como un gremio completo que se debe destacar. Y lo que pasa es que en ciudades grandes hay una competencia y mucha rivalidad, y en las ciudades más pequeñas la competencia es diferente. En las ciudades más grandes se compite por destacarse, en las ciudades más pequeñas se compite por la venta. Sí. Entonces creo que esa es como la diferencia. En las ciudades más grandes no se compite tanto por la venta porque vender es más fácil. Sí. Hay público para todo. Hay público para todo, pero se compite por destacarse. Y en las ciudades pequeñas se compite por la venta. Pero el tema es que igual uno puede dañar el gremio por ejemplo, cobrar más barato. Sí. Entonces empiezas a dañar todo el mercado porque empiezas a cobrar menos que el resto, regalas tu trabajo, entonces el resto tiene que empezar a pues cobrar menos o pues se siente mal porque su trabajo no es bien valorado porque el resto está cobrando menos. Entonces es diferente, es mal, depende de la ciudad, depende también del país. Claro. Y quizás no en todos lados se vea tanto, pero sí por lo menos aquí en Colombia se ve mucho y estoy segura que en muchos lugares de Latinoamérica es igual. Pero es nuestra responsabilidad dejar de vernos como rivales. Claro. Y empezar a vernos como una ayuda y ayudarnos y apoyarnos. Eso es súper importante. Y más que si nosotros nos ayudamos, va a ser mucho más fácil que nuestros clientes se eduquen. Si nosotros somos los que educamos a los clientes. Claro, nosotros deberíamos aprender a trabajar por destacarnos, por tener un producto diferencial. Es decir, mis tortas han tenido el hit que tienen porque uso flores comestibles, por ejemplo. Y no son unas flores comestibles puestas al azar. Yo primero te hago todo un estudio de mercado. ¿Quiénes van? ¿Cuántas personas van? ¿Para quién va dirigida? ¿Qué gustos tiene esta persona? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta tomar vino? ¿Toma café?
y con base en una cantidad de preguntas que yo hago, genero un producto. Entonces, de alguna manera lo personalizo. Alguna vez hice una torta de un cumpleaños, me dijo que quede muy linda y muy decorada, y yo decía, muy linda y muy decorada, ¿qué es? Que Para es para el ellos, cliente, sí, claro. sí. Y se me ocurrió poner unas mariposas, unas grajeas de mariposas, pero amarillas, las puse. Y ya, pues porque a mí ni idea si el cliente sabía no que tenía ni idea. La señora del cumpleaños me llamó y me dijo, ¿cómo sabías que amo 100 años de soledad? No tenía ni idea. me lo imaginé. Y yo, no, pues ya ves, mi sexto sentido. A hoy todavía son mis clientes y eso fue hace como, no sé, 4 años, algo así. Cada cumpleaños me llaman a mí a pedirme tortas. Pero mira que eso es otra cosa que deben tener los pasteleros y es buscar cuál es tu sello. Y digamos que el tuyo es que tú has identificado como ese valor agregado que tú le imprimes a tus productos, y es que tú buscas esa cosa chiquita que Claro, el cliente, el detallito, la conexión. sí, y que el cliente ni sabe qué quiere. O sea, el cliente puede decirte como, no, mira, yo quiero la torta así, 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 pero tú buscas más allá, vas más profundo realmente de lo que él quiere. Y es muy probable que hasta te digan como, no, mira, yo quiero la torta así, la quiero rosada con la flor acá y aquí y acá, Sí. pero tú aparte le haces más preguntas. Total. Y puede que le entregues algo mejor, supera sus expectativas. Así como hay otros que tienen una expectativa diferente al pedido. Porque he tenido clientes que me han dicho, quiero una torta para 4 personas, o sea, y están esperando que llegue una torta de este tamaño. Ay, bueno, sí, eso también pasa, ¿no? Esas cosas también pasan. Sí, claro. O sea, he tenido personas muy furiosas. Le pedí una torta como la que me comí ayer. Y yo decía, pero es que la que se comió ayer es para 20 y usted me está pidiendo para 4 y le estoy mandando además una torta de 6. Sí. O sea, tampoco, no sé qué estaba esperando la señora y estaba muy furiosa. Y yo decía, ok, aprendizaje para mí. Explicar de qué tamaño, de qué diámetro va la torta, por ejemplo. Sí. Que puede sonar tonto, pero si yo le digo, mire, la torta le mide, no sé, 20 centímetros de alto por 20 de ancho, pues le van a salir tantas porciones, sí, más o menos así de grandes, porque además uno no puede dar por hecho que los clientes saben lo que uno sabe. Eso es un gran error. Los clientes nunca saben nada, y si lo saben, cuando quieren, se hacen los que no saben. Entonces es importante que todo lo expliques al detalle. Sí, y preguntarlo todo, preguntar absolutamente todo. Sí. ¿A qué horas quieres que te llegue? ¿De qué sabor la prefieres? ¿Tienes alergia a algo? ¿Alguno no te gusta? Sí. ¿Van niños? ¿Van personas de la tercera edad? ¿Todos son jóvenes? Porque me varía, ¿no? Sí, bueno, a mí por ejemplo me ha pasado, y es que como yo vivo en un lugar de tierra caliente, me toca preguntar si es al aire libre claro, o si le va a dar el sol la mesa donde la van a poner, porque esto es súper importante. Si le va a dar un poquito el sol, hay que tener muchísimo cuidado con cómo va a ser la torta. O sea, no puedo decir como, no, sí, te voy a hacer 50 muñequitos en fondant y le va a dar el sol. Gracias, no. No, o sea, no se puede. Pero hay que preguntar todo, y hasta la ubicación de la mesa donde van a poner la torta. Sí. Entonces, eso es algo súper importante. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia con una persona que me decía, no quiero fondant, pero quiero pastillaje. Y yo decía, ok, es casi lo mismo. Es que el pastillaje es menos dulce. Y yo decía, caramba. Y yo opté por no volver a trabajar con fondant y con pastillaje. Nunca más. Yo trabajo con cremas. Y nunca más. Sabes que yo debo confesar que cuando yo trabajaba acá en Bogotá tiene un clima bendecido para la pastelería. Me gustaba mucho trabajar con fondant. A mí también me encantaba. Y
y era tan bonito y hacía unas figuritas y era, o sea, era muy divertido, era hasta desestresante para mí y me encantaba. Y cuando me fui a vivir a Tierra Caliente, ay, no, ya no siento el No. mismo amor. Y ahora me gusta mucho más trabajar otras cosas, me gustan más trabajar cremas o me gusta más trabajar con chocolate o no sé, me gustan más las tortas naked, me gustan otro tipo de cosas con flores, Sí, claro. pero no me gusta el fondant. Y creo que de pronto algún día me volverá a gustar, porque eso son temporadas, es que de verdad me gustaba antes mucho. Y pues creo que de pronto algún día me volverá a gustar, quizás. Y tal vez tenga que ver porque no lo puedo trabajar como yo quisiera. Porque donde vivo no puedo trabajarlo como quisiera, a menos que tuviera una temperatura súper controlada en mi cocina. Sí, claro, no. Y no va a pasar. Y no va a pasar. Y no va a pasar que yo se lo entregue a mi cliente y pueda garantizarle que en una hora su torta esté perfecta. Claro. Porque si la deja a pleno rayo de sol a 35 grados, No, no pues aplica. no aplica. Entonces, Una vez vendí unos cupcakes de princesa. Entonces el fondant venía como la faldita de la princesa y tenía una coronita. Los entregué a las 9:30 de la mañana. A las 6 de la tarde me llamaron a decirme que el fondant se estaba derritiendo porque habían dejado la estructura con los cupcakes al rayo del sol todo el día. ok, ¿Que qué garantía había? Y yo, pues no, ninguna. sí. Pues, ¿cómo le puedo garantizar si yo pedí que esto estuviera a la sombra? Entonces yo dije, no, para mí, mi habilidad fue no volver a hacerlo. Claro, porque Como- se estaba generando ya un problema, ya no era algo que a mí me pareciera entretenido, sino me generaba un malestar y dije, no, pues sí, no. se convirtió en un estrés. Claro, si aquí tuviéramos estaciones como invierno, Sí. invierno de nieve, uy, sería un hit. El fondant funcionaría perfecto, pero no, Sí, pero no. total. Pero bueno, igual, yo creo que eso también es cuestión de adaptarse. Mira que hay muchas personas que lo trabajan y lo trabajan muy bien Sí, y se logran adaptar. Yo creo que es más como que uno encuentra su nicho. sí, Y quizás ese no fue nunca el mío y no fue nunca el tuyo. seguramente no. Seguramente no. Y eso no tiene nada de malo. No. Simplemente nunca fue nuestro nicho Y ya. y ya. Y encontramos otro que sí lo fue y por ahí fue nuestro camino. Total, total. Entonces, esa no fue como nuestro camino en ese momento. Sí, y para mí ya no quiero que sea. Ya, me quedo con mis cremitas, me quedo con mis merengues, todas estas cosas que me permiten generar unas decoraciones igual de hermosas y para mí mucho más de más deleite al hacerlas, al venderlas, al poder hacer diferentes técnicas, me parecen más chévere. Y ya. Bueno, ¿alguna otra habilidad que nos puedas compartir? Yo creo, Jean, que otra de las habilidades es aprender a ver cuál es la habilidad que tiene cada uno, a diferenciar. Hablaba en estos días con una amiga que tiene una muchacha trabajando y la chica es muy buena en cocina, pero en el oficio que la tiene no es la mejor. Ok. Entonces yo decía, ok, no te funciona ahí, sácala, porque le genera pérdida al negocio, no le Sí. genera una ganancia, y no solamente monetaria, sino emocional. Si yo te contrato a ti para que me decores en fondant y a ti no te gusta, pues la decoración no te va a quedar como yo la quiero o como yo la necesito. Sí, sí, es que es verdad. Si tú no le pones amor a lo que estás haciendo, pues no te va a salir. Sí, puedes tener no la te mejor va a salir. actitud, pero no necesariamente tiene que ser la mejor habilidad para hacer algo. Y es que mira que complementando lo que tú dices es el tema de la actitud. Sí, claro. Si tú no tienes una buena actitud, eso es una habilidad también, porque la actitud es algo que se mejora, es algo que tienes que aprender a Sí, tener. total. Eso es algo que tú puedes tener un mal genio, tú puedes tener y saber que tienes un mal carácter, pero es algo que puedes formar. Sí, claro. O sea, es algo que tienes que manejar. Total.
Total, y más en este negocio, que lidias todo el tiempo con personas con muchos caracteres, muchísimo. Con clientes, con empleados, con todo. Proveedores. Sí. Otra habilidad es esa, ¿no? Aprender a diferenciar los proveedores. Hay proveedores que son muy queridos, pero no te sirven. Sí, yo sé. Pero como es tan querido, Duele. yo le sigo comprando. Sí, y pues no me pero no sirve, funciona. no me funciona. No me funciona porque me entregan tarde, no me funciona porque el producto no está llegando en la calidad que yo necesito. O simplemente no te da económicamente. Exacto. Entonces, separar muy Sí. bien ese sentimiento. Sí, 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 es verdad. Por Una volverte cosa un es el empresario. negocio, Claro. otra cosa es la amistad. Claro. Y la otra habilidad es que logres entender que tu emprendimiento debe tener un tiempo para dejar de ser emprendimiento y comenzar a ser un negocio, una empresa. Total, es verdad. Hay que tener una visión Sí, y hay que Completamente. proyectarlo. No se puede quedar estancado en un poquito y pensar que siempre va a ser chiquito. total. No, no debería tener un emprendimiento durante 5 años, por ejemplo. Es verdad. Y la gente cree que después de 2 años todavía es normal pensar, es que estoy emprendiendo. Sí. No, ya. Después de debería 2 ser años y 20 empleados. empresario. Sí. Eres empresario y tienes una empresa. Y es que si tu proyección es crecimiento, deberías tener presente que no sé, en 6 meses ya deberías empezar a tener contrataciones, por ejemplo. Claro. Entonces, hay que poner un tiempo. ¿Durante cuánto tiempo mi emprendimiento pasa a ser una empresa? Yo puedo decir eso, 6 meses o 1 año. De tal manera que yo pueda generar mejores vínculos con proveedores, mejores contrataciones de personal. O abrirte mercado. Exacto. Pero conseguir clientes. tanto no sé. tiempo con un emprendimiento, pues te vas a quedar ahí. Esa es otra habilidad que debes tener muy clara. Poner tiempos. Finalmente, cuando haces un documento al generar una empresa y constituirla legalmente, a ti te dicen cuál es su misión, visión y objetivos. Y ahí te están de alguna manera obligando a poner unos tiempos. Entonces, si yo arranco a emprender, la idea es que comience a generar todo ese proceso para crear una empresa. Nadie está pensando al principio que sea una empresa de 1000 empleados, pero Sí, ¿por no. qué no? Sí, y pues no necesariamente estás pensando en tener pues una multinacional, pero ¿por qué no? Sí, Claro. digamos, o sea, Ujú. ese puede ser tu sueño. Exacto. Sí, pero a lo que me refiero es que puede que sea tu sueño, pero si tu visión de crecimiento es escalable. Exacto. Lo más importante es que tú empieces es más como con una proyección financiera real y Sí. aterrizada. Cuando tú tienes una proyección financiera que es real y que tú realmente tienes los números claros, Ujú. tú sabes cuánta va a ser tu inversión, Sí. en cuánto tiempo vas a tener el retorno de esa inversión, qué tienes que hacer, cuánto va a ser tu producto mínimo viable, qué tienes que hacer para lograr que vender lo que necesitas vender. Claro. O sea, necesitas hacer todos estos cálculos para que esa empresa la logres tener y dejes de ser el emprendimiento chiquito que empezaste a hacer haciendo en la casa. Aquí tenemos en Bogotá una empresa que comenzó como un negocio de garaje. Bueno, realmente tenemos muchas. Y es una pastelería. Y la señora comenzó con su negocio en el garaje de la casa. Después se expandió a la casa entera. Después compró una planta de producción y ahora tiene muchas pastelerías en todo Bogotá. Obviamente eso no fue en un año ni en 6 meses. No pasa de la noche a la mañana. No pasa de la noche a la mañana, pero aún así ella tuvo la visión. Algo bonito de esas historias es que el mismo mercado te va diciendo
cuál nicho es al que te enfocas. Volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Yo puedo querer vender empanadas, pero si la empanada no es lo que el cliente quiere, pues mirar qué es lo que tengo ahí. Total. ¿Sí? Si mi venta no son las tortas cubiertas con fondant, sino las tortas cubiertas, qué sé yo, con arequipe, pues ¿para qué le sigo dando lora al fondant si sé que la plata me está llegando con las que tienen arequipe? Sí, total. Y si al final del día ni siquiera es lo que te gusta hacer, Exacto. pues ¿para qué le metes energía a algo que Claro. ni te da plata ni te gusta? Exacto. Pues hay que enfocarse en lo que funciona realmente. Sí. Y en lo que me genera a mí un ingreso. Sí. Y una emoción también. Sí, sobre todo. Sí, también, ¿de qué te sirve trabajar en algo que no te genera ninguna emoción? Sí. No es O te genera una satisfactorio. emoción, pero no una emoción positiva. Sí, bueno, sí, es real. O sea, que todo el tiempo estás estresado o que estás enojado porque no te gusta hacerlo. Exacto. Uno de los miedos que tenemos cuando emprendemos es el ¿qué hago si no funciona? Dios, sí, total. Y vale la pena arrancar desde el contrario. ¿Qué hago cuando empiece a funcionar como yo estoy esperando? Porque es más difícil controlar algo que de pequeñito se vuelve muy grande y es lo que genera el miedo, y si no funciona es porque me da miedo que si funciona yo no sepa qué hacer. Sí. ¿Y qué pasa si nos programamos para que funcione y yo de una vez sepa qué debo ir haciendo? Sí, total. Sí, esa es otra habilidad que hay que aprender a manejar, es si soy capaz, y si yo sola no soy capaz, pues busco apoyo. Sí, al final del día, pues todo es escalable. Tú puedes ir aprendiendo sobre la marcha. Y pues esto me lleva a la siguiente pregunta. Tú que estás en la academia hace tanto tiempo, ¿tú consideras que estas habilidades las enseñan en la academia o se adquieren allí y se mejoran en la práctica emprendiendo? ¿O cómo es la mejor forma de adquirirlas y mejorarlas? Desde la academia se dan las bases. Yo desde la academia te puedo enseñar técnicas, tácticas, orden, muchas bases. Pero finalmente, Jean, si en tu cerebro la vuelta no está muy clara o simplemente no te interesa, pues nunca va a existir la habilidad. Lamentablemente, muchas personas que llegan a nuestro oficio, a nuestra carrera, creen que esto es muy fácil. Lo hablábamos antes de comenzar la entrevista. ¿Qué hay detrás de sentarnos nosotras dos a hablar aquí? ¿Sí? Y entonces si lo traduzco a pastelería, ¿qué hay detrás de una torta? Sí. Sí, entonces el ir a buscar la harina, armar toda la mise en place, que los huevos tengan el tamaño que sea necesario, la temperatura necesaria, que el aceite, la mantequilla, la leche, todo sea perfectamente claro. En los materiales, en lo que tienes que tener en cuenta del ambiente, todo. Todo. Pero eso te lo puedo yo enseñar a ti, como cuando vas al colegio y te dicen que lo más importante es que te aprendas de memoria las tablas de multiplicar. Pero si a la hora del té no lo aplicas, no te sirve de nada. Uh-huh. Sí, pienso que ahí la habilidad es más de mostrarle al estudiante que el conocimiento que yo estoy brindando finalmente es algo que le va a permitir crecer. Y en estas generaciones de ahora, para muchos chicos es complicado. Ellos quieren ya entrar saltándose, o sea, quieren caminar sin haber gateado, sin haber nada, y salen corriendo. Es que yo creo, para mí es un tema más de compromiso. Yo creo que es adquirir estas habilidades, es un tema de compromiso, porque tú las adquieres cuando quieres, cuando te propones ser mejor,
cuando sabes que tienes un compromiso contigo y con tu negocio para que él realmente crezca y necesitas que crezca, y por ese motivo tú empiezas a decir como, ok, entonces yo quiero que mi negocio crezca y quiero que no quedarme vendiendo pasteles en mi casa para siempre. ¿Qué necesito? Entonces necesito aprender, no sé, necesito tener habilidades financieras. Entonces necesito aprender. Sí. Ok, no las tengo. Aprendamos. Entonces es un compromiso que tengo para adquirir ese aprendizaje. Quizás no lo tengo porque no sé, no fui a la academia, o porque en la academia no tuve una profundización específica en eso, o me la dieron pero no siento que sea Claro. el fuerte para mí. Sí, para mí no era necesario en ese momento. Sí, tal vez pasé como que simplemente me entró por un lado y me salió por el otro, o fue hace un montón de tiempo, o simplemente no lo vi, o simplemente soy una persona empírica. Pasa, y pasa muchísimo. Claro, pero empírico no. Pero pues Finalmente aprenderlo. lo necesitas de alguna Sí. manera. Yo les digo a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes saben usar un serrucho? ¿Para qué un serrucho? Y yo, ¿en qué momento hay que montar todo un escenario y falta una tabla, pero hay un tablón y un serrucho? Y los chinos dicen, no, profe, no lo necesitamos. Y yo digo, claro. Yo necesito, solo por cultura general, yo. ¿Quién sabe usar un taladro? Profe, pero ¿para qué necesitaríamos un taladro? Y yo imagino cuántas estructuras puedo armar yo para montar un escenario, para poner una decoración, porque es que resulta que lo que yo tengo en mi cabeza puede ser que nadie lo pueda hacer. Es verdad. Sí, entonces ese tipo de habilidades para mí se aprenden en la medida en la que yo voy necesitándolo. ¿Sí? Otros las aprendemos simplemente por cultura general. Pero, y un paréntesis acá, yo me acuerdo cuando yo veía como estos programas de televisión, como en el que sale Cake Boss y todos estos programas, y yo decía, Dios mío, es que termina uno siendo como hasta ingeniero, Claro. haciendo estos pasteles. Aprendes a hacer instalaciones Eléctricas, mecánicas, un montón de cosas. Y tienes que saber de física, física, porque química. se te cae el pastel, Claro. y uno es como, Dios mío. Y ahí, ahorita, la semana pasada estaba viendo un programa en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero era como los pasteles versus las máquinas o algo así. Sí. Ay, pero me parecía fantástico, y ver cómo se inventaban unas cosas tan locas. Y es verdad que hay para todo, o sea, la pastelería es tan grande que hay como un pedacito para cada uno. cosa. Sí, todo, así es. Ahí cabe de todo. Entonces yo creo que son unas habilidades que la gente se puede comprometer a adquirir, y depende de lo que necesites. Claro. Ahí va mi próxima pregunta, y te voy a decir, ¿cuál consideras tú que es la más importante? O para ti en este momento, ¿cuál es la más importante? Yo no sé si es una habilidad o una necesidad, pero para mí la más importante es la capacidad de poder leer y entender. De investigación, creo que esa es una de las habilidades que para mí es más importante. Tener la habilidad en saber, o de saber dónde investigo, cómo investigo y cómo lo pongo en práctica. Hay tantas cosas, lo que tú dices, es decir, yo no me veo haciendo pasteles Cake Boss, o sea, que el man, el tren que me pite, que cuando pase por aquí encienda la luz, que salga el chorrito de agua, la fuente, y después que prenda fuego. Sí, y después todo el mundo se para y se come el pastel, porque toda esa estructura era arquitectónicamente organizada a punta de torta. Sí. Pues no. Pero ¿por qué no lo puedo aprender? ¿Por qué no puedo aprender qué es un polvo a tierra? ¿Por qué no puedo aprender cómo hacer una conexión para hacer una instalación de corriente? Saber un poquito de todo. Sí, yo creo que eso para mí es una habilidad
fundamental en la vida, no Total. solamente en un emprendimiento y en una empresa. Si yo no sé de mecánica, cuando lleve el carro al mecánico, no sé si me está hablando de verdad o de mentiras de lo que el carro tiene. Si yo llego a tu pastelería y te digo, quiero una torta de masa, no sé, de naranja, cuando yo la pruebe, si no sé a qué debe saber y cómo se hace, no sé si estoy comprando lo que debo. Alguien me decía en estos días, me comí un salmón en jugo de naranja que no sabía nada. Y yo decía, no sabía nada del salmón, no, me decía, nada sabía nada. Y decía, qué triste. Claro, total. Pero mira que eso que tú estás diciendo es algo que va muy ligado al tema del emprendimiento. Uh-huh. Porque cuando tú quieres ser líder y no quieres ser un jefe que simplemente como que es como Sí. que dice y ya, cuando tú quieres ser un líder y tener un buen equipo, lo primero que tienes que hacer es saber cómo se hacen las cosas, Sí. y cómo funcionan las cosas, para poder realmente liderar y dirigir un equipo. Total. Entonces, para eso tienes que saber por lo menos un poco cómo se hace todo. Sí. Entonces, eso es súper importante para poder dirigir un emprendimiento. Claro, si yo tengo una pastelería y me preguntan qué diferencia hay entre un merengue francés, italiano y suizo, y yo no tengo ni idea, pues me pueden preparar cualquier merengue dependiendo de lo que para ti sea cada uno. Claro. Y cada uno tiene un uso diferente y una preparación distinta. Y yo puedo estar diciendo, eso usa el francés, que eso le funciona perfecto para cubrir una torta. Y tal vez no, o tal vez sí, pero no tengo ni idea. Entonces, Sí. esa habilidad del aprender y de la curiosidad de cómo funciona, para qué funciona, cómo se hace, qué metodologías hay, cómo las puedo aplicar, me parece que es de las fundamentales para poder emprender y tener después una empresa ganadora. Bueno, Cata, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este video, acompañarnos a contarnos un poco de estas habilidades que requieren los pasteleros. De verdad que es un honor para mí tenerte en mi canal. Tan bonita. Y espero tenerte nuevamente muy pronto, que nos acompañes nuevamente. Claro que sí. Y nos vemos muy pronto por acá, te estaremos esperando. Muchísimas gracias a ti por la invitación y cada día más orgullosa de ver que superas al maestro. Gracias. Gracias. Mil gracias por acompañarnos en el video de hoy. Recuerda seguirnos en redes sociales como Gina Rey Pastelera y Cata Peralta Chef. Si tienen alguna idea en la que les gustaría que profundicemos, déjennos el comentario en la cajita de descripción. No olviden también suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos muy pronto.